Ok, muy bien. Antes de empezar con lo que traemos propuesto para ustedes el día de hoy, preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta en específico antes de iniciar. Y bueno, si de momento no hay nada, entonces pues vamos iniciando con los ejercicios que traemos propuestos y pues si en el camino se genera alguna consulta, con toda confianza ahí pueden abrir micrófono y me preguntan directamente o si no también pueden hacer consultas por el chat y mi compañera María Antonieta va a estar por acá ayudándonos en esa parte. Bien, entonces como les comentaba, vamos a trabajar el tercer capítulo de la unidad, que es el de inecuaciones. Vamos a comenzar con la sección 3.1, en la cual se hablan cosas algo generales acerca de la inecuación. Y ya en las secciones posteriores vamos a ir viendo ejemplos de varios tipos de inecuaciones. Entonces, para comenzar, definir un poco lo que es una desigualdad. Y en general, las desigualdades establecen relaciones de orden entre dos o más expresiones algebraicas. ¿Qué símbolos utilizamos para denotar o para establecer relaciones de desigualdad? Vamos a utilizar los símbolos menor que es este primero que tenemos por acá. Recordarles que lo leemos o se utilizan, ¿verdad? De izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo quiero indicar que 3 es menor que 5, entonces denoto 3 a la izquierda menor que 5, ¿verdad? También está la posibilidad de tener el menor o igual que, entonces igual yo puedo decir 1 es menor o igual que 2, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y luego también puedo denotar utilizando el mayor que o el mayor o igual que. Entonces, en este caso, igual si vamos leyendo de izquierda a derecha, estaríamos más bien cambiando la desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, 5 mayor que 3, porque ya estoy usando el mayor que, y entonces como voy de izquierda a derecha, el mayor en ese caso tendría que quedar a la izquierda, 5 mayor que 3. O la otra posibilidad, que sea mayor o igual, entonces, por ejemplo, 7 mayor o igual que menos 2. Entonces, recordar, ahí están los 4 símbolos que podemos utilizar en desigualdades y vamos leyendo de izquierda a derecha. Ahora, ¿por qué hablamos de desigualdades? Y es precisamente para introducir el concepto de inecuación. Entonces, la inecuación va a ser una desigualdad en la cual podría existir al menos una incógnita cuyo valor numérico se desconoce. Entonces, el al menos es muy importante porque dice al menos una incógnita que no conocemos, pero pueden haber más, ¿verdad? En términos generales, en el curso nosotros vamos a trabajar con inecuaciones en una variable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una inecuación. X más 1 menor que, ¿verdad? Porque vamos de izquierda a derecha, menor que 0. Ahora, es una inecuación porque primero es una desigualdad. Estamos diciendo que el X más 1 tiene que ser menor que el 0. Y vean que hay un valor que no conocemos, que es esta incógnita de acá, que es la X. Entonces, lo que uno puede buscar es qué posibles valores de X yo podría reemplazar ahí y hacen que esa desigualdad sea verdadera, ¿verdad? Que lo de la izquierda me quede menor que 0. Más adelante vamos a ver cómo encontramos estos posibles valores de X. Y ahí hay un par de ejemplos más, ¿verdad? Por ejemplo, 5 a la 2X menos 4X mayor o igual que menos 2. Ahí tenemos como incógnita la X, vean que aparece 2 veces. Y en la última tenemos igual una inecuación, solo que aquí tenemos dos variables. Tenemos una incógnita X, pero también tenemos una incógnita Y. Como les decía, en el curso nos vamos a centrar en inecuaciones que tengan una única incógnita. Muy bien, ahora les comentaba que como ese valor numérico de X se desconoce, pues justamente uno puede buscar cuáles valores de X satisfacen esa desigualdad, ¿verdad? No necesariamente cualquier valor de X va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa cuando cierto valor funciona? A ese valor le vamos a llamar solución de una inecuación. Entonces, ya para definirla más formalmente, cualquier valor es solución de una inecuación si al sustituirlo por la variable pasan dos cosas. Primero, la expresión no se indefine. Y lo segundo es que se obtenga una proposición verdadera, o sea, que se cumpla la desigualdad. Entonces, así yo verifico que un valor cualquiera es solución de una inecuación. Ahora, veamos cómo eso funciona en un ejemplo. Entonces,
Acá tenemos que determinar si x igual a 16 y x igual a menos 1 son soluciones de la siguiente inecuación. Ahora, como ahí ya nos están diciendo de antemano, perdón, aquí más bien sería S, porque vean que la inecuación, la incógnita es S. Ok, como aquí ya nos están diciendo de antemano qué valores queremos saber si son solución, lo único que tenemos que hacer es tomar esos valores y sustituirlos en la inecuación y verificar que primero no se indefina en ninguno de los dos miembros, ¿verdad? Ni el izquierdo ni el derecho. Y lo otro es que tiene que quedar una proposición verdadera. Entonces vamos a ver, podemos iniciar con el 16. Tal vez aquí abajo. Entonces yo voy a tomar esa inecuación que me dan y evalúo S igual a 16. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 21 más raíz cuadrada de S. Pero S yo ya sé que es 16. ¿Verdad? Este S lo estamos sustituyendo por el 16. Y la pregunta es si eso será mayor o igual que 2 más S. Nuevamente en vez de S ponemos 16 sobre 9. Entonces a la izquierda nos queda raíz de 21 más y calculamos raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 está definida y la podemos calcular, ¿verdad? Nos daría simplemente 4. Y a la derecha pues hacemos la suma, 16 más 2 que nos da 18 y 18 entre 9. Y de nuevo, todavía estamos verificando si eso va a ser algo verdadero. Aquí nos queda 21 más 4 que sería 25 y 18 entre 9 que nos da simplemente 2. Y por último pues calculamos raíz de 25. Y nos dice que entonces 5 es mayor o igual que 2. Vean que esto es verdadero. En efecto, 5 es mayor que 2. Entonces, como no se indefinió ninguna parte de la inecuación y como además me quedó algo verdadero, entonces 16 es solución de esa inecuación, ¿verdad? Yo puedo concluir que S igual a 16 es solución. Ahora, no necesariamente es la única que funciona, ¿verdad? De pronto hay más valores que yo puedo sustituir y que siguen haciendo que esa desigualdad sea verdadera. Pero de momento, pues ese es el que me han dicho que pruebe. Ahora, la otra opción es que S sea igual a 1. Perdón, que S sea igual a menos 1. Entonces voy a darles un momento a ustedes para que lo sustituyan y me van contando entonces qué les queda en ambos miembros y si sería o no sería solución. Entonces damos unos 3 minutos para que lo evalúen por ahí y me cuentan qué obtienen. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué tal les ha ido con ese menos 1?
¿Qué pasaría en el lado izquierdo de la inecuación? ¿Les dio algún valor? Profe, ¿verdad que ahí el menos uno nada más se podría como elevar para sacarlo de la raíz, digamos, a ese lado izquierdo? Ok, uno podría tratar de elevar para sacar de la raíz. El detalle es que no hace falta, digamos, quitar la raíz, ¿verdad? Porque podríamos, es solo sustituir para calcular. Podríamos tratar de calcularlo así. Pero me imagino tal vez por dónde va el asunto. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos el menos uno? ¿Qué pasa si queremos calcular raíz de 21 más raíz de menos uno? ¿Será posible hacer ese cálculo? Y ¿Qué yo diría opinan? que no, ¿Está un... Ajá, ¿por qué no? porque cuando hay un número negativo en una raíz, como que es inválida o algo así. Exactamente. Las raíces cuadradas o las raíces pares en general no están definidas para valores negativos. Esto realmente no está definido. Ahora voy a quitar el resto porque ya con solo que la raíz de s, en este caso menos uno, no esté definida, pues ya no puede ser solución. En este caso no está definido. Aquí lo que falló fue que la expresión se indefine, ¿verdad? Como la raíz cuadrada de menos uno no está definida, entonces falló una de las cosas. Y por lo tanto uno concluye que menos uno no es solución. ¿Verdad? También puede ocurrir, no es solo verificar que la igualdad se cumpla, sino que de camino hay algo que podría indefinirse y en esas cosas también nos tenemos que fijar y tenemos que tener cuidado. Entonces por acá menos uno no es solución y el 16 sí lo era. No sé si hay dudas por acá. Ok, me parece que no, entonces vamos a ir avanzando. Como les comentaba, cuando nos dimos cuenta que el 16 sí era solución, también es válido pensar o preguntarse si hay más valores que funcionen, ¿verdad? Porque como estamos en una desigualdad, puede que haya más valores que la hagan verdadera. Entonces, ahí definimos lo que es el conjunto solución, ¿verdad? Ya sabemos qué es la solución. Una solución, si lo sustituimos y la desigualdad no se indefine y además es verdadera. Eso es una solución, pero el conjunto solución entonces es el conjunto de todas las soluciones de esa inecuación. O sea que si tres o más valores funcionan, todo ese conjunto de valores va a ser la solución de la inecuación. Ahora bien, nosotros vamos a inicialmente trabajar inecuaciones lineales, cuadráticas y polinomiales de grado mayor que 2. Esas son las inecuaciones que se trabajan en la sección 3.2 de la unidad, ¿verdad? Se pueden ubicar ahí en la sección 3.2. En la 3.3 también vamos a trabajar otro tipo de inecuaciones. Entonces vamos primero con estas lineales cuadráticas y polinomiales de grado mayor que 2. Empecemos con las lineales, ¿verdad? Las inecuaciones lineales en una variable, que es las que vamos a trabajar, son inecuaciones en las cuales tenemos una única variable, por ejemplo, representada con x, una única incógnita, y además esa incógnita está elevado a la 1, ¿verdad? No hay una incógnita con un exponente mayor. Vean que en este caso todas las x están elevadas a a la 1, perdón, que no se escribe, pero que uno sabe que hay un 1 ahí como exponente. Entonces, eso ocurre en las lineales. Tenemos una única variable porque son lineales en una variable y además esa variable está elevada a la 1. Ahora, ¿cómo vamos entonces a determinar cuál es el conjunto solución de las inecuaciones lineales en una variable? Lo que vamos a hacer, la estrategia, inicialmente, muy similar a lo que hacíamos en ecuaciones, ¿verdad? Agrupar todo lo que tenga x de un lado, todo lo que sea numérico del otro, para ir despejando y dejar solita la x. Lo único es que las operaciones que están permitidas
pues pueden variar un poquito con respecto a las ecuaciones, entonces las vamos a trabajar. Primero, ¿cómo haríamos, para despejar ese valor de x utilizando sumas o restas, ¿verdad? Entonces, en las inecuaciones es válido sumar la misma cantidad en igualdad y también restar la misma cantidad en igualdad. Y se mantiene la desigualdad que tengamos, ¿verdad? No se altera. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este primer caso quisiéramos dejar el 3x solito del lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos que sumar en ambos lados 7, ¿verdad? O lo que uno coloquialmente dice es, pase ese menos 7 a sumar al otro lado, como lo hacíamos en ecuaciones. Entonces eso es válido. Yo puedo sumar 7 a ambos lados. Y vean que ya logré despejar el 3x. Entonces, suma es válida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También podemos restar la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad. Entonces, por ejemplo, en la desigualdad que tenemos a la derecha, en esta de acá, uno puede decir, ok, hay que poner todo lo que contenga x de un lado y todo lo que sea numérico del otro. Entonces uno dice, ese 3x tendría que pasar al otro lado con su operación inversa, que sería la resta, ¿verdad? Entonces podemos restar 3x en ambos lados y nos quedaría 4x menos 3x. Voy a dejar de momento ahí el más 6 y el menos 11, ¿verdad? Para hacer como un cambio a la vez. Entonces ahí nos queda 4x menos 3x, que haciendo semejantes es una sola x. Y luego uno dice, bueno, ese más 6 que tenemos ahí en el miembro izquierdo de la desigualdad, también podemos despejarlo, ¿verdad? Pasarlo al otro lado con su operación inversa, que es como restar 6 en ambos lados de la desigualdad. ¿Verdad? Entonces, menos 11 menos 6. Y ahí pues ya entonces se despeja el valor de x. De momento, la idea no es llegar al final de la inecuación, no es resolverla toda, determinar como el conjunto solución, sino ver qué operaciones son válidas. Vean que podemos pasar a sumar o pasar a restar y la desigualdad no cambia. Eso es válido. Con las que hay que tener un poquillo más de cuidado es con multiplicación y división. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí que tenemos 3x mayor que 11, uno diría, bueno, este 3 está multiplicando a la variable x. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos despejar esa x, ese 3 tendría que pasar a esa operación inversa, que en este caso sería la división, ¿verdad? Lo que multiplica pasa a dividir. Ahora bien, este 3 es un valor positivo. Entonces ya la x me va a quedar solita y aquí me va a quedar 11 entre 3. Ahora les pregunto, ¿dividir por un número positivo cambia o no cambia la desigualdad? ¿Qué opinan? No la cambia. No la cambia exactamente. Entonces aquí se mantiene lo mismo, ¿verdad? Siempre que el número sea positivo, no importa si estoy pasando a multiplicar o dividir, la desigualdad se mantiene. Acá entonces, en menos 17 mayor que menos 5x, nuevamente el menos 5 multiplica la x. Entonces yo pasaría ese menos 5 a dividir. Entonces me quedaría menos 17 entre menos 5 y del lado derecho pues me va a quedar la x solita. Entonces les pregunto, si pasamos a multiplicar o dividir un negativo, ¿se afecta o no se afecta la desigualdad? Sí se afecta. Afecta, ¿verdad? Si es un negativo que pasamos a multiplicar o dividir, ahí sí cambiamos la desigualdad. Entonces, eso es muy importante. Vean que al inicio era menos 17 mayor que, mira, teníamos un mayor que, menos 5x. Como pasamos este menos 5 a dividir, lo cambiamos por un entonces menor que. Y bueno, por acá entonces les dejo la nota. Si se multiplica o se divide ambos lados de la desigualdad por una cantidad menor que 0, ¿verdad? Por un número negativo,
se debe invertir el signo de la desigualdad para que les quede ahí como nota. Ahora bien, ya que sabemos las operaciones válidas, entonces ahora sí, tenemos una ecuación lineal y tenemos que determinar su conjunto solución, ¿verdad? Resolver la siguiente inecuación y determinar su conjunto solución. Vean que en este caso nuestra incógnita o nuestra variable es y. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, primero ir haciendo las operaciones respectivas, ¿verdad? Ir simplificando un poco la expresión. Y después despejar la variable y, ¿verdad? Agrupamos todo lo que tenga y en un miembro de la desigualdad y todo lo que sea numérico del otro lado. Entonces por acá vean que este 6 está multiplicando a la fracción y más 1 medios, ¿verdad? Cuando estamos en multiplicación con fracciones, ¿verdad? Recuerden que es de forma lineal. El 6 multiplica lo que está arriba y como aquí hay un 1 abajo, el 1 se multiplicaría, digamos, con el 2. Entonces el 6 quedaría multiplicando y más 1 y abajo nos quedaría 1 por 2, que sigue siendo 2. Y lo mismo en las otras dos fracciones, ¿verdad? Nos quedaría entonces 7 por y menos 4 entre 5 menos 3 por y más 3, todo eso dividido por 2. Y ahora sí, entonces, pues todavía podemos hacer más distribuciones y simplificar aún más para poder despejar la variable y. En este primer caso, ¿verdad? Podríamos distribuir el 6 por el y distribuir el 6 por el 1. El detalle es que como 6 es divisible por 2, podemos hacer esta simplificación antes, 6 entre 2, para pues quitarnos esa fracción de ahí, ¿verdad? Vale. Entonces, como 6 entre 2 es 3, nos quedaría únicamente 3 por y más 1. Eso no pasa en las otras dos, ¿verdad? Entonces, en las otras sí podemos ir distribuyendo 7y, ¿verdad? 7 por y, que nos daría 7y, y 7 por menos 4, que nos daría menos 28. Menos, y aquí nos quedaría 3 por y, que es 3y, más 3 por 3, que sería 9. Y ahora sí, entonces, seguimos simplificando aún más. Aquí podemos distribuir este 3 por y, 3y, más 3 por 1, que nos daría 3. Y al lado derecho, entonces, podemos hacer esa resta de fracciones para que nos quede una única fracción y entonces que sea ya más sencillo el despeje. Recuerden que para esa resta de fracciones tenemos que sacar un denominador común, que es el mínimo común múltiplo de ambos denominadores. Entonces nuestro denominador común en este caso sería 10, ¿verdad? Que es en realidad multiplicar 5 por 2. Y ahora sí utilizamos la estrategia. Tomamos ese denominador común, lo dividimos entre los denominadores y multiplicamos por los numeradores, ¿verdad? En ambos casos. Entonces 10 entre 5 nos da 2 y el 2 multiplicaría el 7y menos 28. Bajamos este menos, que es de la operación, y hacemos lo mismo. 10 entre 2, que sería 5, y lo multiplicamos por el 3y más 9. Eso es una forma de hacerlo. También he visto que en algunas personas deciden homogenizar, ¿verdad? También es válido, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Bien, voy a borrar esto nada más para que no nos quede ahí muy cargado. Y ahora sí, todavía lo que andamos buscando es despejar ese valor de y para encontrar su valor. ¿Qué podríamos hacer en el paso que sigue? ¿Qué sería lo siguiente que ustedes harían para resolver esta inecuación?
Pasar el 10 a multiplicar. Ok, exactamente, ¿verdad? Para que ya nos quede todo, digamos, como solo numerador, ¿verdad? Que no haya fracciones, entonces podemos pasar este 10 a multiplicar. El único cuidado que hay que tener es que ese 10 multiplica a toda la expresión que está en el miembro izquierdo, ¿verdad? Entonces ponemos ese 3y más 3 en paréntesis para recordar que el 10 lo vamos a distribuir, ¿verdad? No se vale multiplicarlo solo por el 3y o solo por el 3. Y otro cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Es que como el 10 es positivo, la desigualdad se mantiene, ¿verdad? No hay ningún cambio. Si el 10 fuese negativo, ahí tendríamos que tener ese cuidado, ¿verdad? Siempre estar atentos del signo cuando pasamos a multiplicar o dividir. Y de resto, pues vamos distribuyendo, ¿verdad? Aquí nos quedaría 14y menos 2 por 28, si alguien me ayuda por ahí. Creo que sería 56, ahí me confirman. ¿Está correcto, profe? Ok, muy bien. Y entonces vamos haciendo el resto. Ya hicimos el resto de distribuciones. Menos 5 por 3y que sería menos 15 y menos 5 por 9 que sería menos 45. Luego nos falta una última, 10 por 3 que nos daría 30y, más 10 por 3 que sería 30. Bueno, aquí este paso, para no escribirlo todo lo mismo, ¿verdad? Podríamos aprovechar para simplificar, ¿verdad? Menos 14y, menos 15 nos quedaría sola una menos y. Y menos 56 menos 45 que nos quedaría menos 101. Ahora sí, la idea es entonces, al lado izquierdo podemos agrupar todo lo que tenga y, entonces mantenemos este 30y y el menos y, que está del lado derecho de la inecuación, lo pasaríamos a su operación inversa, que es la suma. Entonces, ese menos y pasaría aquí como un y positivo. Como lo que estamos utilizando es sumar en igualdad, no hay que alterar la desigualdad porque no hay ninguna multiplicación ni división, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Como el y lo estamos pasando a sumar, la desigualdad no cambia. Y dejamos el menos 101 y traemos a restar el menos 30. Recuerden que en sumas y restas la desigualdad no cambiaba. Y ahora sí, hacemos las sumas correspondientes y nos quedaría 31y mayor o igual que menos 101 más 30, perdón, menos 101 menos 30 que nos daría menos 131. Y al final, pues ese 31 que pasaría a su operación inversa, que es la división. Como acá estamos dividiendo por un valor positivo, nuevamente la desigualdad se mantiene, ¿verdad? No hay que hacerle ningún cambio. Ok, muy bien, ahí ya logramos despejar y. Lo único que nos falta es entonces interpretar eso que obtuvimos para poder indicar el conjunto solución. Entonces, recordar que vamos leyendo de izquierda a derecha y este símbolo sería el símbolo de mayor que.
Entonces, lo que me está diciendo esa desigualdad es que la solución, ¿verdad? El conjunto solución van a ser todos los valores de y que sean mayores que o iguales. Ah, bueno, sí, aquí es mayor o igual, perdón. Que sean mayores o iguales que menos 131 sobre 31, ¿verdad? Entonces, nuestro conjunto solución va a ser el intervalo que va desde ese menos 131 sobre 31 cerrado hacia más infinito. ¿Por qué? Porque son todos los que sean mayores o iguales que el menos 131 sobre 31. Entonces va desde ese mismo valor hacia más infinito. Y lo incluimos, ¿verdad? Ponemos este paréntesis cerrado por el hecho de que es mayor o igual que, ¿verdad? Cuando tenemos el mayor o igual, podemos cerrar el valor en el intervalo. Si fuera mayor estricto es cuando nos queda abierto. Entonces, bueno, eso es para inecuaciones lineales. Voy a dejarlo por acá un momento y me dicen si hay duda en algún paso de los que se trabajó. Muy bien, si de momento no hay dudas, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a trabajar con inecuaciones de segundo grado en una variable. Ya vimos entonces inecuaciones lineales, que es cuando hay una sola variable y esa variable está elevada a la 1. ¿Verdad? En ese tipo de lineales, lo que hacíamos era dejar la variable de un lado y constantes del otro. Ahora vamos a ver cómo trabajar con inecuaciones de segundo grado en una variable. Y esas son en las cuales, de nuevo, tenemos una única variable, pero esta variable tiene que estar al menos una vez elevada a la 2. ¿Verdad? Entonces vean que en todas estas tenemos x al cuadrado, aquí está x al cuadrado y por acá está x al cuadrado. Eso no limita, por ejemplo, que pueda ser la única variable, como en este primer ejemplo, vean que la x solamente está una vez y está elevada al cuadrado. Pero no es el único escenario, ¿verdad? Por ejemplo, en esta segunda desigualdad, tenemos x al cuadrado, pero también tenemos x a la 1, ¿verdad? X solito. Y en este tercer escenario, tenemos la variable elevada a la 2, el x al cuadrado, que no puede faltar. También tenemos x elevado a la 1 y también tenemos un valor constante. Entonces, como que no se limita qué más puede haber en la inecuación, pero se solicita que la variable esté elevada a la 2 al menos una vez y que no hayan exponentes mayores. Muy bien, y para las ecuaciones de segundo grado, vamos a trabajar de una manera un poquito diferente para resolverlas, ¿verdad? Entonces, acá están los pasos como guía, ¿verdad? Como la estructura que uno debe seguir para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Nos vamos a irlos viendo ahora con más detalle. Pero en general, lo primero que se hace es
reducir la inecuación a una desigualdad de manera que uno de los miembros sea 0. Esto es que me quede 0 de un lado y todo el resto del otro, ¿verdad? Que al menos uno de los miembros sea 0. Una vez que hicimos esto, vamos a factorizar el polinomio que nos quede en alguno de esos dos lados, ¿verdad? Factorizamos si es posible. Después, con los factores que nos quedan, vamos a determinar los ceros, ¿verdad? De esos factores y determinar sus signos. Y por último, vamos a construir una tabla de signos y establecer el conjunto solución. De momento, pues los pasos son, los estamos viendo como muy teóricos, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se hace cada uno de ellos con un ejemplo. Entonces, para ir viendo estos 4 pasos, vamos a determinar el conjunto solución de la inecuación t al cuadrado menos 4 mayor que t menos 2. Vean que en este caso es una inecuación cuadrática porque tenemos la variable t elevada a la 2, al menos una vez, y es en una variable porque la única incógnita pues es el valor de t. Simplemente es una variable, ¿verdad? Sería como tener un x, tener un y. En este caso tenemos una t. Y entonces empezamos con el primer paso. Dice reducir la inecuación a una desigualdad de manera que uno de los miembros sea 0. En este caso, vean que ninguno de los dos miembros de la desigualdad es 0. Entonces tenemos primero que hacer eso. Y para ello entonces, por ejemplo, podríamos traer todo lo que está del lado derecho al miembro izquierdo de la desigualdad. Entonces, en la parte izquierda mantengo el t cuadrado menos 4 y el t que está en la derecha pasaría a su operación inversa que es la resta, menos t, y el menos 2 que está restando pues pasaría a su operación inversa que es la suma. Y vean que del lado derecho pues no me queda nada, entonces ahí está el 0 que yo andaba buscando. Ya logré que en la parte derecha estuviese igualado a 0. Bueno, que un miembro de la desigualdad fuese 0. No siempre hay que hacer este paso, ¿verdad? A veces la inecuación ya está con uno de los miembros 0, ¿verdad? Pero en caso de que no estuviera, eso es lo primero que hay que hacer. Y bueno, aquí podemos simplificar un poquito, nos quedaría t cuadrado menos t y menos 4 más 2 nos estaría quedando menos 2. Muy bien, una vez que ya hicimos esto, entonces tendríamos que hacer el paso número 2. ¿Qué nos dice? Factorizar el polinomio resultante si es posible. Entonces, bueno, por acá ya teníamos esto avanzado. Y el polinomio resultante, pues es lo que nos quedó aquí en el miembro izquierdo de la desigualdad. Entonces hay que factorizarlo. Como es un polinomio cuadrático, tendríamos varias opciones, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, utilizar fórmula general o tratar de hacer una inspección. Entonces, trabajenlo por ahí unos minutos y me dicen cómo nos quedaría ese polinomio factorizado.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue factorizando el polinomio? ¿Cómo nos quedarían los factores? ¿Alguna los tiene por ahí? Yo lo hice por inspección, profe, y me quedó entre paréntesis T-2 y T+1. T-2 y T+1. Ok, muchas gracias. Y bueno, una vez que ya factorizamos el polinomio, entonces lo que sigue es efectuar el paso 3. Entonces voy a tomar esto y vamos a trabajar en lo que sigue. El tercer paso nos dice entonces determinar los ceros de los factores y determinar sus signos. Entonces ven que aquí tenemos dos factores, el T-2 y el T+1. Vamos a trabajar este ejemplo efectuando este tercer paso. Y después vamos a ver también otra forma en la que se podría trabajar. Entonces aquí tenemos dos factores, T-2 y T+1. Y lo que queremos es determinar sus ceros, es decir, dónde se hace cero cada factor. Para ello, pues los igualamos a 0. Entonces me estaría quedando T igual a 2 y T igual a -1. Ahora, ¿para qué buscamos esos ceros? Esos ceros los vamos a utilizar para construir la tabla de signos. Entonces, estos valores de T los vamos a utilizar más adelante para construir la tabla. Pero además nos dice determinar los signos de cada factor. Entonces, para esto vamos a utilizar un poquito más de espacio. Pensemos en este primer factor T-2. Bueno, vamos a correr este también. Y vamos a ver por qué necesitamos analizar los signos de cada factor. Vean que lo que nosotros tenemos a la izquierda es un producto, ¿verdad? Yo estoy multiplicando todo el factor T-2 por todo el factor T+1. Y yo quiero ver cuándo ese producto es mayor que 0. Justamente para eso es que uno hace que alguno de los miembros de la inecuación sea 0. Porque así se facilita el análisis de signos de la inecuación. Ahora, ¿qué posibilidades hay o cuáles son los signos que debe de tener cada factor para que el producto de ellos me dé positivo? De acuerdo a la ley de signos, si yo multiplico dos valores, ¿qué signos deben de tener para que el resultado de ese producto me dé positivo? ¿Ambos positivos o ambos negativos? Exactamente. Ambos positivos o ambos negativos, ¿verdad? Más por más me da más, entonces ese producto sería mayor que 0. Menos por menos también me da más. Entonces, vean que son varios casos que pueden suceder para que ese producto me dé mayor que 0. Uno puede ir analizando caso por caso, pero la tabla de signos es una forma como en la que se resumen todos los posibles casos de una forma más sencilla. Entonces vamos a hacerlo con la tabla de signos. Y para construir esa tabla, entonces necesitamos los signos de cada factor. Es decir, yo quiero saber cuándo el T-2 es mayor que 0 y cuándo el T-2 es menor que 0. El T-2 va a ser mayor que 0 o positivo si T es mayor que 2. Y el T-2 va a ser menor que 0 si T es menor que -2. De esos son los dos posibles casos para el primer factor. Y luego hago lo mismo con T+1. El T+1 va a ser positivo, mayor que 0, si T es mayor que -1. Y el T+1 va a ser menor que 0, es decir, va a ser negativo, si el T es menor que -1. Y esos signos los voy a utilizar para construir mi tabla. Entonces vamos a llevarnos esta información que vamos a utilizar aquí.
Ahora sí, entonces todo lo que hemos trabajado es para eventualmente construir la tabla de signos y analizar el conjunto de solución, ¿verdad? Establecerlo. Como les había mencionado, los dos valores, los dos ceros de los factores van a ser los valores que yo pongo en mi tabla de signos, de menor a mayor, ¿verdad? Entonces viene desde menos infinito, menos 1 es menor, entonces va primero menos 1, después 2 y sigue hasta más infinito. En la primera columna vamos a poner los dos factores, el t menos 2 y el t más 1. La primera fila es para el t menos 2, la segunda fila es para el t más 1 y en la tercera fila vamos a ver el signo del producto de ambos factores. Recuerden que esta era la inecuación que pretendíamos resolver, el t menos 2 por t más 1. Ahora bien, yo necesito completar cómo es el signo del factor t más 2 a lo largo de la recta real. Entonces, vean que este t más 2, ¿verdad? Ese factorcillo, ese t menos 2 es mayor que 0, o sea, es positivo si t es mayor que 2. Entonces, yo me fijo en 2 y cuando t sea mayor que 2, o sea, en este cuadrito de aquí, el factor va a ser positivo. Así voy completando la tabla. Entonces, ahí puse anaranjado porque queda positivo mayor que 2. Vamos a marcar ahora donde el factor t menos 2 es negativo. Dice que cuando t es menor que b. Ah, bueno, aquí es un 2, perdonen. Entonces va a ser negativo cuando t sea menor que 2. Entonces los cuadritos que están antes del 2 los completamos con signo negativo. Para eso es que uno usa el signo de cada factor. Y luego hacemos lo mismo con el t más 1. Buscamos donde el t más 1 es mayor que 0 y dice que cuando t es mayor que menos 1. Entonces nos ubicamos en el menos 1 y mayor que eso siempre va a ser positivo el factor. ¿Y cuándo es negativo? Pues en el otro caso, ¿verdad? Que el t sea menor que el menos 1. Entonces ponemos negativos en los números menores que menos 1. Ahí ya completamos la tabla de signos utilizando los signos de cada factor. Y ahora, para analizar el signo de la multiplicación de ambos, aplicamos ley de signos de manera vertical. Entonces, de menos infinito a menos 1, menos por menos nos da resultado positivo. De menos 1 a 2, menos por más, nos da negativo. Y de 2 a más infinito, más por más, también nos da positivo. Ahora, ¿cuál intervalo o cuáles intervalos son los que corresponden a la solución de mi inecuación? Nada más, antes de eso voy a traerme la inecuación que estábamos trabajando. Esa era la inecuación que yo estaba resolviendo. Y entonces, ¿cuál o cuáles intervalos serían la solución de esa inecuación? El tema es uno, profe. Y perdonen, chiquillos, es que no me he dado cuenta que estaba silenciada. No sé hace cuánto no me estaba escuchando. Pero para retomar un poquito, recordar la inecuación que estábamos trabajando. T cuadrado menos t menos 2 mayor que 0. Es decir, yo estaba buscando para cuáles valores de t la inecuación
es mayor que 0, es decir, positiva. Entonces, de los 3 intervalos que tengo ahí, ¿cuál o cuáles cumplen que ese producto me dé positivo, mayor que 0? El intervalo de menos infinito a menos 1 y el de 2 a más infinito. Exactamente. Como yo quería que el producto fuese positivo, ¿verdad? Mayor que 0, el producto de estos dos, mayor que 0, ese producto es mayor que 0 positivo, donde me dieron los signos de más, ¿verdad? Entonces los intervalos que me funcionan son de menos infinito a menos 1 y de 2 a más infinito, pero se trata de buscar del signo que me funcione. Si la inecuación hubiese sido menor que 0, más bien tendría que escoger el negativo, ¿verdad? Se trata de fijarnos en esta desigualdad y por tanto el conjunto solución sería el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 y puedo ponerlo cerrado o tengo que ponerlo abierto. Abierto. Abierto, exactamente. ¿Por qué lo ponemos abierto? Porque dice solo que es mayor, no mayor o igual a 0. Exactamente. Entonces, como es mayor estricto, dejamos el menos 1 abierto, porque en menos 1 se hace exactamente 0, entonces ya no sería mayor que 0. Y a ese le unimos el que va de 2 hasta más infinito. Nuevamente, el 2 lo ponemos abierto porque el 2 lo hace exactamente 0. Entonces, como ocupamos que sea mayor, lo ponemos abierto. Esa es más o menos la estructura, ¿verdad? Hacemos que uno de los miembros sea 0, factorizamos y analizamos los signos de ese producto para ver si necesitamos que sea positivo o que sea negativo. Ok, muy bien, vamos a ver un ejemplo más. En este caso, nos piden determinar el conjunto solución de x al cuadrado más x más 1, mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un primer paso adelantado, que es que uno de los miembros de la desigualdad sea 0, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos que el miembro derecho es 0. Y lo que se quería entonces es factorizar ese trinomio cuadrático para pues seguir con el resto de los pasos. Entonces voy a darles unos minutos igual para que traten de factorizar el polinomio y me cuentan qué resultado obtienen.
Muy bien, ¿qué tal les fue con esa factorización? ¿Pudieron factorizar el polinomio? Chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? ¿Factorizaron o no factorizaron? Bueno, según yo, por inspección no pude sacarlo. ¿Ok? Por inspección no se puede factorizar. En realidad, el polinomio no es factorizable, ¿verdad? Eso lo podemos verificar calculando el discriminante de nuestra ecuación, de nuestra función cuadrática, ¿verdad? Que sería b al cuadrado menos 4ac. Entonces aquí nos quedaría 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Entonces nos queda 1 menos 4, que es menos 3, y como menos 3 es menor que 0, tenemos un discriminante negativo, y por tanto el polinomio no es factorizable. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en esta situación? Si el polinomio no es factorizable, significa que no se hace 0 para ningún valor, ¿verdad? Es decir, ese polinomio, ese x al cuadrado más x más 1 es o completamente positivo o completamente negativo, ¿verdad? No cambia de signo, ¿verdad? No porque no interseca el eje x. Entonces, la forma de resolver este tipo de inecuaciones cuando no podemos factorizar el polinomio, pero que verifiquemos, ¿verdad? Porque podemos estar seguros de que no se puede factorizar, es simplemente sustituir cualquier valor en x y ver si nos da positivo o negativo. Si nos da positivo, entonces esa expresión va a ser siempre positiva, y si nos da negativo, pues esa expresión va a ser siempre negativa porque no va a cambiar de signo. Entonces la estrategia es reemplazar algún valor en la x y ver cómo es el signo de esa expresión. Para sustituir algún valor de x. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces pensemos, por ejemplo, en sustituir, qué sé yo, menos 1. Entonces uno toma el menos 1 y dice, entonces sería menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1. Y esto nos da como resultado 1. Entonces 1 es un valor positivo, ¿verdad? Mayor que 0. Entonces significa que esta expresión x al cuadrado más x más 1 siempre es positiva. ¿Verdad? Siempre, siempre va a ser positiva. Y como ahí tengo la desigualdad x al cuadrado más x más 1 mayor que 0, me preguntan para qué valores de x esa expresión es positiva. Y como yo sé que siempre es positiva, va a ser positiva para cualquier número real. Entonces, en este caso, mi conjunto solución sería R. Como les digo, eso pasa porque, como no se puede factorizar, la expresión va a ser o siempre positiva o siempre negativa. Ahora les pregunto, si más bien me preguntaran para cuáles valores de x esa expresión es negativa, ¿cuál hubiese sido mi conjunto solución?
chiquillos. En este caso mi solución es R porque me preguntaban para qué valores es positiva y es positiva para cualquier valor. Pero si más bien me preguntaran para qué valores es negativa, como la expresión nunca es negativa, pues mi conjunto solución habría sido vacío, ¿verdad? Hay que estar atentos con esos detalles cuando la expresión no es factorizable. No sé si hay dudas por acá en este ejercicio. Ok, si no, entonces vamos continuando con el último tipo de inecuaciones que se trabajan acá en la sección 3.2, ¿verdad? Que son inecuaciones polinomiales, pero ahora de grado mayor que 2 en una variable. Entonces son inecuaciones que igual van a tener una única variable, pero que su grado es mayor que 2, o sea que tiene que venir esta variable elevada a la 3 o a la 1 grado mayor que 2, ¿verdad? Puede ser elevada a la 3, a la 4, a la 5. Por ejemplo, en la primera inecuación que tenemos un x a la 3, entonces esta es una inecuación de grado 3. En el caso de la inecuación de abajo, tenemos un y elevado a la 5, también va a haber un y a la 4, ¿verdad? Y un y a la 3, entonces pues la de mayor exponente va a ser igual a esta y a la 5, entonces grado 5. Y para resolver estas inecuaciones que son de grado mayor que 2, realmente se van a seguir los mismos pasos que utilizábamos para las de grado 2, solo que ahora lo que podría cambiar es que tengamos más factores en la tabla, ¿verdad? En las de grado 2, en la tabla de signos íbamos a tener a lo sumo 2 factores, ¿verdad? Máximo 2. En las de grado mayor que 2 podemos tener 3, 4, 5 factores, ¿verdad? La tabla se puede hacer un poquito más extensa. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por acá nos piden determinar el conjunto solución de 2x a la 3 mayor que 8x. Tenemos ahí grado 3, ¿verdad? Tenemos una única variable que es x. Y pues entonces empezamos a aplicar los pasos que se trabajaron, ¿verdad? Voy a escribir aquí la inecuación inicial. 2x a la 3 mayor que 8x. Y la idea es, primero, hacer alguno de los dos miembros de la inecuación 0. Entonces podemos traernos este 8x a su operación inversa, que sería la resta. Y ya nos quedó 2x a la 3 menos 8x mayor que 0. Entonces, después de que hacíamos uno de los miembros 0, ¿qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer para resolver la inecuación? Se factoriza el polinomio. Factorizamos el polinomio, exactamente. Por ahí primero podríamos aplicar factor común, ya que la x se repite en ambos términos, entonces podríamos sacar una x a factor común. E incluso podríamos también sacar un 2 a factor común. Luego nos quedaría entonces x al cuadrado, 8 entre 2 que nos da 4 y x entre x que se cancela. Muy bien. Creo que otra vez tiene el micrófono apagado. Sí, no, ya acabo de volver por acá. Preguntarles, ¿ahí ya está factorizado al máximo o todavía podríamos hacer algo más? Ya está factorizado al máximo. Todavía no. ¿Hay algo más que podemos hacer? ¿Qué otro método Se puede podríamos sacar aplicar ahí? diferencia de cuadrados. Exactamente. ¿Cómo nos quedaría esa diferencia? X más 2 por X menos. Ok. Exactamente, x más 2 por x menos 2. De hecho, bueno, vamos a correrlo un poquito. Y ahora sí, ya entonces ahí tenemos la expresión factorizada al máximo.
Y vean que vamos a tener tres factores. Tenemos el 2x, tenemos el x más 2 y tenemos el x menos 2. Entonces, esos factores son los que nosotros vamos a escribir en la tablita. (2x, x más 2 y x menos 2). Y recuerden que la última fila es para el producto de los tres factores, porque queremos ver justamente cuál es el signo de ese producto. Y en este caso, pues nos interesa cuando ese producto es mayor que 0. Ahora bien, para construir la tabla, entonces necesitamos los ceros de cada factor. Por aquí me va a hacer falta una barrita más. Y ahora sí, entonces, el factor 2x se hace 0 justamente cuando x vale 0. La del x más 2 se hace 0 cuando x es menos 2. Y por último, el x menos 2 se hace 0 cuando x es igual a 2. Entonces, bueno, escribir eso en nuestra tabla de signos en orden, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, primero acomodamos el menos 2, luego el 0 y luego el 2. Y lo siguiente es entonces ir completando la tabla de signos. Ahora, como les dije, una de las formas es analizar el signo de cada factor. Otra forma, y también para que pues puedan trabajarlo de distintas maneras, es escoger un valorcillo que viva, por ejemplo, en este primer intervalo y evaluar ese valorcito que escojamos en cada factor para determinar su signo. Pero esta es otra forma en la que se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, en el intervalo desde menos infinito a menos 2, uno puede, por ejemplo, escoger evaluar el menos 3, ¿verdad? El menos 3 está en ese intervalo. Y entonces uno viene y dice, bueno, escogí el x igual a menos 3. Entonces empecemos con el factor 2x. ¿Qué pasa si evaluamos el menos 3? Eso me quedaría 2 por menos 3, que es menos 6. Entonces, en este intervalo el 2x va a ser negativo, porque evaluando me dio un valor negativo. Luego, nos movemos de intervalo, ¿verdad? Alguien que viva entre el menos 2 y el 0. Por ejemplo, uno puede evaluar aquí el menos 1. Entonces, ahora tomemos x igual a menos 1. Con el mismo factor, 2x, sería 2 por menos 1, eso me daría menos 2. Vean que el resultado nos siguió dando negativo, entonces aquí otra vez es negativo. Luego el 2x se hacía 0 en 0. Una vez que llegamos al 0 de ese factor, hay cambio de signo. Entonces, de 0 a 2 y de 2 a más infinito va a ser positivo. Esa es una forma de hacerlo. La otra es tomar un valor entre 0 y 2, evaluarlo. Vean que, por ejemplo, si tomáramos 1, 2 por 1 me da 2, positivo, entonces va a ser positivo. Y de 2 a más infinito, por ejemplo, si evaluáramos 3, 2 por 3 va a ser 6, positivo, y entonces se mantiene positivo. Entonces es eso, ir eligiendo valores de cada intervalo y evaluar, o hacerlo con el signo de cada factor como en el ejemplo anterior. Ahora, no voy a hacer las demás evaluaciones con tanto detalle, pero por ejemplo en el x menos 2 iniciaría negativo y después del menos 2 se hace positivo. Y el x menos 2 igual inicia negativo y después del 2 positivo. Muy bien, ahí ya tenemos la tabla de signos completa y lo que nos faltaría entonces es aplicar ley de signos para saber
signo, valga la redundancia, en cada intervalo, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos por menos, que es más, por menos, menos. Luego menos por más es menos, por menos más. Luego más por más es más, por menos menos. Y más por más por más, todos positivos, eso sigue siendo positivo. Y ahora llegaba el momento entonces de fijarnos cuál intervalo me sirve. Yo quería donde todo ese producto era mayor que 0. Entonces, me sirven los intervalos donde haya obtenido que el signo es positivo, ¿verdad? Así va a ser mayor que 0. Y por tanto, entonces serían de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito. Y en este caso igual, todos los límites de los intervalos, digamos el 2, el 0. Bueno, aquí es un menos 2, perdón, se me fue. El menos 2, el 0 y el 2 tengo que ponerlos abiertos porque la desigualdad es mayor estricto, ¿verdad? No mayor o igual. Entonces los extremos los tenemos que excluir. Muy bien, entonces, bueno, por acá teníamos esta otra inecuación de grado mayor que 2. No sé si hay dudas en alguna parte de este ejercicio. Profe, ese por el método de factor común es cómo se factoriza y por cuál otro método se puede hacer. Si, digamos, si no hubiéramos aplicado factor común. Exactamente. Ok. Otra opción. Otra opción sería hacer división sintética, ¿verdad? También se podría probar por ahí. Sí. O factor común o división sintética. Igual ahí dejando los espacios también se hubiese podido factorizar. Listo, gracias. Con gusto. Muy bien, y entonces con esto cerramos sección 3.2, que eran inecuaciones lineales de grado 2 o de grado mayor que 2. Me pareció alguien me iba a decir algo. ¿No? ¿Todo en orden? Ok. Muy bien, y nos queda entonces la sección 3.3, que es resolución de otro tipo de inecuaciones. Entonces, por acá también vamos a ver inecuaciones fraccionarias o racionales en una variable. Y primero definir, la verdad, una desigualdad fraccionaria o racional es aquella que tiene al menos una variable en el denominador. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos acá es una inecuación fraccionaria porque ven que en el denominador
de la fracción del miembro izquierdo tenemos una variable, x, y en la del miembro derecho también. Entonces, a veces van a haber inecuaciones que tengan fracciones, pero que abajo, en el denominador, solo tienen números constantes. Eso no sería fraccionario, ¿verdad? Para que sea una inecuación fraccionaria, tiene que haber al menos una x en el denominador. Entonces, en este caso, sí estamos en inecuación fraccionaria. Y lo que vamos a hacer para resolver este tipo de inecuaciones es igual. Lo primero, dejar que uno de los lados de la desigualdad sea 0. Y tratar que en el otro lado de la desigualdad llevemos todo a una única fracción, ¿verdad? Que nos quede, por ejemplo, en el lado izquierdo, una única fracción, ¿verdad? Hacemos las sumas y restas necesarias. Y en el lado derecho que nos quede 0, por ejemplo. Y después de eso, entonces, cuando ya tenemos una única fracción, pues factorizar y hacer tabla de signos como lo hacíamos en las anteriores. Vamos a ir viendo paso a paso esta estrategia para resolver inecuaciones fraccionarias. Lo primero entonces, hacer que un miembro de la desigualdad sea 0. Mantengo lo mismo que tenía en el miembro izquierdo y la fracción 2x entre x más 3 voy a pasarla al lado izquierdo. Ven que como me va a traer toda la fracción que está sumando, me traería esa fracción a restar al otro lado. Y en la parte derecha pues me quedó ya únicamente 0. Y ahora sí, lo siguiente, entonces, como les comentaba, es dejar todo en una única fracción. Vamos a hacer la resta de esas 3 fracciones. Y ahí me disculpan, vamos a hacerlo un poquito más, bueno, ahí. Listo. Entonces vamos a sumar, bueno, a restar en este caso, esas 3 fracciones. Lo primero es coger el denominador común. Vean que el x más 3 se repite en 2 fracciones. Entonces únicamente nos quedaría ese x más 3. Y dividimos entre cada denominador y multiplicamos por cada numerador. Entonces en el primer caso, x más 3 dividido por x más 3 se cancela, ¿verdad? Nos da 1 y nos queda simplemente 1 por 5x menos 4, que sigue siendo 5x menos 4. Menos, ahora x más 3 dividido por 1 va a seguir siendo x más 3. Y eso lo multiplicamos por el 2 que estaba allí arriba. Y por último, x más 3 entre x más 3 nos daría 1. Y 1 por 2x sigue siendo 2x. Profe, arriba puso x más 2, no es x más 3. Ay, sí, muchísimas gracias. X más 3. Y ahora sí, entonces simplificamos un poco. Ese numerador nos quedaría 5x menos 4. Recuerden que este menos va a afectar los signos que salgan de la distribución. Ahora nos quedaría menos x por 2, que sería menos 2x, y menos 3 por 2, que sería menos 6. Y ya sumar semejantes, ¿verdad? Me quedaría 5x menos 2x, que sería, bueno, 5 menos 2 nos da 3x. Le quitamos 2x, nos queda únicamente una x. Y luego menos 4 menos 6, que nos daría menos 10.
Muy bien, entonces ya ahí tenemos una única fracción menor o igual que 0 y entonces hay que analizar cada factor, ¿verdad? Que nos quedó en una tabla de signos. Ya numerador no se puede factorizar más y denominador tampoco. Entonces, pues ahí ya está lo más simplificado posible. Ahora, se me fue nada más al inicio comentarles que cuando estamos trabajando con inecuaciones fraccionarias, como hay variables en el denominador, hay que tener cuidado con el dominio que puede tomar la variable, ¿verdad? Porque hay un valor que no puede tomar el denominador, ¿verdad? O sea, ¿con qué valor que haya en el denominador se indefine una fracción? ¿Qué valor no Con podría 0. tomar? Con 0, exactamente. Entonces, estos denominadores no podrían ser 0. ¿Cuál es el único valor en este caso que me haría 0 el denominador? -3. Menos 3, exactamente. Entonces, hay una restricción y es que x no puede tomar el valor de menos 3 porque se indefiniría la inecuación. Ahora sí, entonces, nada más tener en cuenta esta restricción en el momento que vamos a dar el conjunto solución. Ahora sí, hacemos nuestra tabla de signos. Recuerden que va desde menos infinito hasta más infinito. Y a lo interno van los ceros de cada factor. En este caso, entonces, tendríamos que buscar cuando x menos 10 se hace 0. Y eso es cuando x vale 10. Y el otro 0 es cuando x más 3 se haga 0, que es x igual a menos 3. Pero como ya vimos, menos 3 es una restricción. Entonces es un valor que no puede ser solución. Igual lo voy a tomar para que sea como un parámetro ahí en la tabla, lo necesito, pero le puedo, por ejemplo, poner una doble línea para indicar que es una restricción, ¿verdad? Que no lo puedo considerar. O hacerle algún otro distintivo para tener presente, pues, que es una restricción. Y ahora sí, entonces, pongo ambos factores en mi tabla, el x menos 10 y el x más 3. Y lo que me queda entonces es completar los signos de la tabla para poder indicar cuál sería el conjunto solución. Entonces el factor x menos 10 inicia en negativo y después del 10 quedaría positivo. Aquí lo completo como de una vez, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir verificando el signo de cada factor en cada intervalo, ¿verdad? Verificarlo. Y el x más 3 inicia en negativo y después del menos 3 sería positivo. Entonces ahora sí, escribimos aquí el cociente porque recuerden que la ley de signos aplica no solo para productos, sino también para cociente. Entonces yo puedo igual aplicar ley de signos aquí verticalmente, menos por menos más, menos por más menos y más por más más. Y entonces nada más revisar qué signo ando buscando y estoy buscando cuando ese cociente es menor o igual que 0. Es decir, ando buscando en cuál de los tres intervalos me dio un signo negativo. Y eso fue en el intervalo del menos 3 al 10. Ahora, vean que el intervalo sería desde menos 3 hasta 10. ¿Cómo iría cada uno de ellos? ¿Irían abiertos? ¿Irían cerrados? ¿Qué opinan? Van cerrados. Ok, por ahí me dicen cerrados. ¿Qué opinan? No, el primero abierto, Menos 3 abierto, dices. ¿Por qué sería el menos 3 abierto? porque se indefine, es la restricción. Exactamente, ¿verdad? Con menos 3
a pesar de que la desigualdad me da como permiso, ¿verdad? Me dice cuando eso sea menor o igual que 0, el -3 indefine la expresión, ¿verdad? Entonces lo excluyo por ser restricción. Y el 10 sí lo puedo incluir porque no es restricción y me hace 0 la desigualdad. Entonces, este sería nuestro conjunto solución. Muy bien, entonces este es como el esquema cuando tenemos desigualdades, bueno, inecuaciones fraccionarias. Y es igual, dejar un miembro de la desigualdad como 0, que el otro miembro nos quede una única fracción y analizamos los factores en tabla de signos, ¿verdad? Esto lo hacemos porque para cocientes también funciona la ley de signos, entonces podemos analizar los casos utilizando esta tabla. Muy bien, y ya para ir cerrando, entonces vamos a ver también ecuaciones que tienen valor absoluto. Y vamos a ver estas ecuaciones que tienen valor absoluto por acá, en este capítulo, en el capítulo 3, porque van a ver que en algunos casos va a ser necesaria también el uso de una inecuación. Entonces vamos a ver tres métodos para resolver, ¿verdad? Lo primero, cuando hablamos de ecuaciones con valor absoluto, son ecuaciones que tienen al menos una incógnita y que en alguna parte de la ecuación hay un valor absoluto, ¿verdad? Como por ejemplo en estas dos ecuaciones, aquí en la primera tenemos valor absoluto de 3x menos 1. Tenemos un único valor absoluto, ya eso la hace una ecuación con valor absoluto. Y aquí abajo tenemos una ecuación que cuenta con dos valores absolutos. Pueden ser 3, pueden ser 4, ¿verdad? Mientras haya uno, ya es ecuación con valor absoluto. Y vamos a ver tres métodos para resolverlas, dependiendo del caso en el que estemos, ¿verdad? Está el método de por igualdad a una constante, el método por casos y el método de elevar al cuadrado. Ok, ya casi continuamos para ver un ejemplo de cada uno de estos métodos. En unos 2 minutos continuamos. Listo ya, es que andaba trayendo el cargador. Ok, vamos a ver tres métodos por igualdad a una constante, por casos y elevar al cuadrado. ¿Cuándo vamos a utilizar por igualdad a una constante? Lo vamos a utilizar cuando tenemos ecuaciones que tienen un valor absoluto y está igualado a una constante k. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a ver dos ecuaciones, ¿verdad? Todo lo que está a lo interno del valor absoluto lo vamos a igualar a la constante k positiva y todo lo que está dentro del valor absoluto lo vamos a igualar a menos k. Ambas soluciones, ¿verdad? Ambas soluciones de las ecuaciones van a ser válidas. Entonces, ese de igualdad a una constante lo usamos cuando tenemos un valor absoluto igualado a una constante k. El método por casos es utilizar la definición del valor absoluto. Para utilizar el x más a, bueno, el valor absoluto de x más a, que es x más a o menos x más a, ¿verdad? Dependiendo del caso en el que estemos. Y ese método se utiliza cuando hay dos valores absolutos, dos o más, y también hay presencia de otras constantes. Es como el caso más larguillo.
Y la última de elevar al cuadrado es cuando, por ejemplo, tenemos un valor absoluto igualado a algo que no solamente sea una constante, ¿verdad? Porque si no iríamos al método de por igualdad de constante, sino que sea un valor absoluto igualado a algo que tenga también variable, entonces podemos igualar al cuadrado a ambos lados. Ya vamos a ver como con un ejemplo cada uno de estos métodos. Muy bien, el primero es cuando tenemos igualdad a una constante. Entonces vean que aquí tenemos, determina el conjunto solución de valor absoluto de 4x menos 7 igual a 10. Como aquí tenemos un valor absoluto igualado a una constante, en este caso mi constante k es 10, vamos a utilizar el primer método. Y ese método nos dice que para resolver esta ecuación tenemos que analizar dos posibles casos. Primero, que 4x menos 7 sea igual a 10, ¿verdad? Hacemos lo de adentro del valor absoluto igualado al 10 positivo. Y el otro caso es 4x menos 7 igual a menos 10. Y lo que hacemos es ir resolviendo esas dos ecuaciones para encontrar los valores de x que funcionen. Por ejemplo, en la primera ecuación, el menos 7 pasaría al otro lado con su operación inversa. Entonces nos quedaría 4x igual a 10 más 7. En la segunda ecuación, lo mismo, ¿verdad? Pasamos el menos 7 con su operación inversa. Y lo último, ¿verdad? El 4 que está multiplicando a la x pasaría a dividir. Entonces, en el primer caso nos va a quedar x es igual a 10 más 7, que es 17, dividido por 4. Y en la segunda ecuación nos va a quedar menos 10 más 7, que sería simplemente menos 3, y también menos 3 entre 4. Entonces, como analizamos estas dos posibilidades, el conjunto solución es el que está formado por esos dos valores, ¿verdad? La solución de esta ecuación sería el menos 3 cuartos y también el 17 cuartos. Y eso sí, siempre esta constante k tiene que ser positiva, ¿verdad? Aquí pudimos aplicar esto porque 10 es mayor que 0. La k siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, entonces este es uno de los casos, ¿verdad? Un valor absoluto igualado a una constante. Luego está el método por casos y es en el cual vamos a utilizar la definición de valor absoluto. Y bueno, en este vamos a resolver el ejemplo. Determine el conjunto de solución de valor absoluto de x más 1 menos valor absoluto de 3x más 1 igual a 6. Y lo que vamos a ir haciendo es escribir la definición de cada uno de los valores absolutos y analizar todos los posibles casos. Entonces por acá podemos iniciar con el valor absoluto de x más 1. Y aplicamos definición de valor absoluto. Van a haber dos casos.
me puede dar x más 1, tal cual, lo que está dentro del valor absoluto. Y ese caso ocurre si x más 1 es mayor o igual que 0. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es positivo 0, se saca exactamente igual. Y va a ser el opuesto de lo que está dentro del valor absoluto si eso que está dentro, es decir, si x más 1 es menor que 0. ¿Verdad? Si lo da dentro en negativo, sale el opuesto, ¿verdad? Menos por lo que está allá adentro. Y para verlo un poco más, en términos del valor de x, podemos decir que va a ser x más 1. Bueno, tal vez hacer el despeje aquí mismo. Si x es mayor o igual que menos 1, vean que lo que hice fue ese más 1 que está sumando, pasa su operación inversa que es la resta. Solo estamos despejando la inecuación. Y luego x menor que menos 1. Ahora, ¿por qué se llama método de casos? Y es porque van a haber varios casos dependiendo de las posibilidades del valor absoluto. ¿Verdad? Vean que aquí hay un cambio en menos 1. Entonces, si yo ubico el menos 1 por acá, yo sé que si x es mayor o igual que menos 1, o sea, desde menos 1 incluido en adelante, porque tienen que ser mayores o iguales que el menos 1, es decir, hacia más infinito, el valor absoluto de x más 1 vale x más 1. Es este caso de acá. Y luego yo también sé que si x es menor que menos 1, menor estricto, o sea, más bien desde menos 1 abierto hacia menos infinito, más bien el valor absoluto de x más 1 es menos por x más 1. ¿Verdad? Dependiendo del intervalo en el que yo me encuentre, el valor absoluto adquiere como un criterio diferente, por así decirlo, ¿verdad? Del menos 1 a la derecha vale x más 1 y del menos 1 a la izquierda vale menos por x más 1. Y todavía me falta el otro valor absoluto. ¿Qué sería en este caso? 3x más 1. Entonces sería 3x más 1 si 3x más 1 es mayor o igual que 0 y sería menos por 3x más 1 si 3x más 1 es menor que 0. Entonces aquí despejo igual para ver los casos un poco más claros. Me quedaría 3x mayor o igual que menos 1 y después x mayor o igual que menos 1/3. Y aquí 3x menor que menos 1 y x menor que menos 1/3. Muy bien, y ahora veo que el valor de cambio está ocurriendo más bien en menos 1/3, entonces también lo acomodo en la recta numérica, teniendo el cuidado, ¿verdad?, que menos 1/3 es mayor que menos 1, entonces lo ubicamos a la derecha. Y hay dos casos. Puede ser que x sea mayor o igual que menos 1/3, entonces desde menos 1/3 incluido hacia más infinito, el valor absoluto vale 3x más 1. ¿Verdad? Es este caso de acá. Pero si x es menor estricto que menos 1/3, o sea, desde menos infinito hasta el menos 1/3, más bien va a ser menos por 3x más 1. ¿Qué sería este otro caso, verdad? Y ahí apenas hemos, digamos, analizado qué casos tenemos que considerar, ¿verdad? Todavía nos falta entonces resolver cada uno de esos casos. Para esta ecuación vamos a tener 3 casos, porque nos está seccionando la recta numérica en 3 trocitos, ¿verdad? El primer trocito es el que va desde menos infinito hasta menos 1, ¿verdad? Después de ahí hay un cambio. Entonces yo tengo que el primer caso
es desde menos infinito hasta menos 1. Luego, el segundo caso es desde menos 1 hasta el menos 1/3, ¿verdad? Y hay otro trocito. Pero después del menos 1/3 también hay cambio. Entonces, el segundo trocito es desde menos 1 hasta el menos 1/3. Y luego vamos a tener un tercer caso, que va a ser el resto de la recta, ¿verdad? Que es ya de menos 1/3 hasta más infinito. Vamos a separarlos un poquito. Y entonces, una vez que yo analice y resuelva esos tres casos, pues voy a encontrar el conjunto solución en general para la ecuación. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ir iniciando con el primer caso. Vean que yo estoy en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Y quiero resolver en ese intervalo la ecuación valor absoluto de x más 1 menos valor absoluto de 3x más 1 igual a 6. Ahora, si yo estoy en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, ¿verdad? En este trocito de aquí, ¿cuánto vale el valor absoluto de x más 1? ¿Por cuál lo cambio? ¿Por x más 1 o por menos x más 1? Vean que yo quiero, digamos, quitar como estas barritas del valor absoluto, pero tengo que tener cuidado porque hay dos posibles casos. Puede ser x más 1 o puede ser menos por x más 1. ¿Cuál de los dos tendría que elegir? ¿Qué opinan? El positivo. ¿Por qué el positivo? Porque lo que sale de valor absoluto siempre es positivo. Ok, eso es cierto, lo que sale de valor absoluto siempre es positivo, pero como lo que hay dentro tiene una parte variable, ese x, por eso es que uno tiene el cuidado de aplicar definición para mantener justamente que lo que salga sea positivo. Entonces, en este caso más bien, este valor absoluto de x más 1 tendríamos que cambiarlo por menos por x más 1. ¿Por qué? Porque para garantizar que lo que salga del valor absoluto sea positivo, según la definición, si x es menor que menos 1, utilizábamos su opuesto, ¿verdad? Para garantizar que eso salga positivo. Bajamos el menos, que es de la operación, y luego también hay que preguntarse por cuál criterio cambiamos el valor absoluto de 3x más 1. Entonces, si estamos en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, ¿cuál de los dos tenemos que utilizar? ¿El 3x más 1 o el menos por 3x más 1? Igual el negativo. Igual el negativo, exactamente, porque todavía estaríamos utilizando esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 3x más 1. Ojo que aquí hay un menos que es de la operación que venía y hay otro menos que es por el criterio que escogimos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y respetar ese menos. Y aquí resolvemos, ¿verdad? Menos x, ya que quitamos los valores absolutos, lo tratamos como una ecuación normal. Menos x menos 1, menos por menos nos queda positivo, más 3x más 1 igual a 6. Agrupamos las x, ¿verdad? Tengo menos x más 3x, me estaría quedando 2x positivo. Y menos 1 más 1 se cancela, entonces me queda 2x igual a 6. Después, el 2 a dividir, x es igual a 6 entre 2, que me da como resultado 3. Entonces, bajo esta solución, ¿verdad? A raíz de analizar ese caso, me da como posible solución
que x sea igual a 3. ¿Puedo o no puedo considerarla? No, porque no está dentro del intervalo del primer caso. Exactamente. No está entre menos infinito y menos 1. Entonces, como no quedó ahí, no es una solución que me sirva para el caso en el que yo estoy. Entonces, no hay que considerarla. ¿Verdad? La dejamos por fuera. Eso puede pasar, ¿verdad? Es válido. Uno puede analizar el caso y que no haya ninguna solución válida de ahí. Muy bien, entonces vamos con el segundo caso. Y ahora vamos a estar en el intervalo desde menos 1 hasta menos 1/3. Y uno va a partir de la misma ecuación, ¿verdad? Valor absoluto de x más 1 menos valor absoluto de 3x más 1 igual a 6. Solo que ahora tenemos que escoger los criterios de acuerdo al intervalo de menos 1 a menos 1/3. Entonces, el valor absoluto de x más 1, vean que si yo estoy después del menos 1, o sea, el menos 1 a la derecha, ahora más bien vale x más 1. ¿Verdad? Escojo que sale positivo, bueno, que sale el x más 1 como tal. Menos, y tengo que analizar también qué pasa con el valor absoluto de 3x más 1. Pero vean que como yo todavía no he pasado de menos 1/3, o sea, estoy como en este intervalo pequeñito de acá, el criterio del 3x más 1 sigue siendo el opuesto, ¿verdad? Entonces, otra vez sería menos por 3x más 1. Vean que sí tiene que haber un cambio, ¿verdad? A pesar de que el 3x más 1 sigue saliendo con su negativo, el x más 1 sí cambió, pero tiene que haber un cambio para que se vea que es un caso diferente. Entonces aquí me quedaría x más 1, menos por menos es más, 3x más 1 igual a 6. Y ahí, bueno, 3x más x me da 4x, 1 más 1 sería 2, entonces pasaría a restar al otro lado 6 menos 2. 4x igual a 4 y por tanto eso nos daría x igual a 1. Y vean que de este otro caso nuevamente nos salió una solución que no podemos tomar en cuenta porque el 1 no pertenece al intervalo del menos 1 al menos 1/3. ¿Verdad? El 1 queda después, entonces tampoco podemos considerar esta solución. Y ya nos falta analizar el último caso, que es cuando la variable está desde menos 1/3 hasta más infinito. Y en este caso, bueno, igual partimos de la ecuación. Y luego tenemos que analizar entonces por cuál criterio cambiamos cada valor absoluto. Muy bien, y ahora entonces estamos en el último trocito, voy a marcarlo. Que es cuando vamos de menos 1/3 en adelante, ¿verdad? Estamos como en esta parte de acá. Y allí, entonces, se sigue tomando en cuenta el x más 1 para el valor absoluto de x más 1. Pero vean que ahora, después de menos 1/3, el que uno considera para el valor absoluto de 3x más 1 es el que sale tal cual 3x más 1, ¿verdad? Ese es el que está cambiando. Entonces aquí sería únicamente el 3x más 1. Vean que en los tres casos nos están quedando situaciones diferentes, ¿verdad? Esa es justamente la idea. Entonces aquí nos quedaría x más 1
y distribuimos este menos. Menos 3x menos 1 igual a 6. Y hacemos la simplificación necesaria, ¿verdad? X menos 3x me estaría quedando menos 2x. 1 menos 1 me daría 0. Y me queda menos 2x igual a 6. Es decir, x es igual a 6 entre menos 2. Y por tanto, x sería igual a menos 3. Ahora bien, ¿podríamos considerar este menos 3 para nuestra solución o no podríamos? No, ¿Ok? No lo podemos considerar tampoco exactamente porque de igual forma queda fuera del intervalo en el que estamos trabajando. Entonces, como no obtuvimos solución de ningún caso en el que estábamos, en general la ecuación no tendría solución. Entonces, el conjunto solución sería vacío. ¿Por qué? Porque de ningún caso obtuvimos una solución. Y esto puede pasar, ¿verdad? No hay ningún valor de x que logre satisfacer esa igualdad. Muy bien, entonces, así sería por casos. Vean que entre más valores absolutos haya, más casos tendría yo que considerar en una ecuación, ¿verdad? Porque habrían más valores de cambio y la recta se partiría en más intervalitos, ¿verdad? Bien, chiquillos, ya nos acercamos a la hora de cierre, ¿verdad? Ya son casi las 9, entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos quedó pendiente nada más un método más, que es elevar al cuadrado y las inecuaciones con valor absoluto. Entonces, cualquier dudilla que tengan en ese tema, ahí vamos a estar por plataforma, ya sea en el foro de consultas o por mensajería interna, para ayudarles con todo el gusto. No sé si tienen alguna consulta o comentario antes de finalizar la tutoría.